Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero también con bastante polémica. Vamos a hablar de las células madre y vamos a iniciar precisamente hablando sobre qué son las células madre. Bueno, pues en términos prácticos podemos considerar que las células madre son la materia prima de todos los organismos, ¿sí? A partir de ellas se generan células que se van a encargar precisamente de hacer funciones especializadas para el funcionamiento de cualquier ser vivo. Hablamos acerca de lo que son la generación de estas células. Estas células se pueden generar por autorregulación o bien por diferenciación. La generación de células hijas es mediante bipartición. ¿Qué es la bipartición? Pues es un método de reproducción en el cual la célula se va a dividir en dos y a partir de una célula obtenemos una hija y de esta forma se van replicando. Ahí tenemos la imagen de una célula madre. Y vamos a comenzar precisamente con uno de los tipos de células madre que más polémica ha causado, las células madre embrionarias. Estas habitualmente se van a generar entre el 7º y 14º día de generación de una nueva célula, ¿sí? Mediante lo que es precisamente el estadio de blastocito. ¿Qué es un estadio de blastocito? Cuando una célula se replica y da origen a otra célula, mediante lo que es el proceso de fecundación, vamos a obtener primero precisamente una blástula, una mórula, después se convierte en blástula, y en esta etapa es donde la célula embrionaria nos puede apoyar. Se puede precisamente emplear para lo que es precisamente el funcionamiento de un ser vivo. Vamos a hablar de este asunto. Ahora, estas células se pueden considerar como células pluripotenciales. ¿Por qué células pluripotenciales? Porque tiene la capacidad precisamente de ser aquellas que realicen cualquier función. En esta etapa, una célula madre puede precisamente especializarse para realizar cualquier función. Si necesitamos alguna función cardíaca, si necesitamos alguna función en lo que es el tegumento o la piel, si necesitamos alguna función en lo que sería algún órgano especializado, estas son las células que nos van a permitir ese procedimiento. ¿Por qué razón? Porque precisamente vamos a tener la subsecuencia de estas células que pueden organizarse para formar cualquier organismo y cualquier órgano de todo ser vivo. Ahora, respecto a las células madre adulta, este tipo de células también han sido uno de los sistemas de estudio de los investigadores. Sin embargo, tienen una limitante. ¿Qué limitante tienen estas células? Después de una vez de estarse replicando, después de ciertas funciones en las cuales estas células se están dividiendo, llega un momento en donde ya es ineficiente este procedimiento. Debido a esta situación, pues tienen una limitante las células madre adulta. Respecto a este asunto, se pueden obtener por varias vías. Podemos obtenerlas a partir de lo que es la grasa de cualquier ser vivo y de ahí las podemos obtener. Ahora, también tenemos las células madre perinatales. Estas las vamos a obtener precisamente de lo que es el líquido amniótico que está ubicado en la placenta. De ahí se obtienen y estas son precisamente unas de las que tenemos con mayor funcionalidad, pero que aún tenemos ciertas limitantes para el empleo. Ahora bien, ¿para qué nos han servido estas células madre? Tenemos diversos campos de aplicación y hemos tenido terreno muy exitoso respecto a lo que es precisamente el uso de estas. Nos ayudan a regenerar tejido. ¿Qué ocurre si tenemos, por ejemplo, una quemadura? Pues el empleo de este tipo de células nos van a permitir precisamente regenerar el tejido dañado. Se puede implantar las células madre y a partir de ellas precisamente renovar el tejido. También tenemos una circunstancia bastante interesante en el terreno médico. Habitualmente uno de los temores para los médicos es implantar un órgano, implantar una célula que pueda considerarse como invasora. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que está implantada en el organismo, puede ser habituada o puede ser detectada como un invasor. Si esto ocurre, va a ser rechazada y el proceso médico sería totalmente inadecuado. En cuanto a las células madre, no se presenta esa situación. ¿Por qué? Porque proceden del mismo individuo. Una vez que proceden del mismo individuo, el organismo las detecta como propias y de esta forma se adaptan perfectamente a la funcionalidad del organismo y pueden llevar a cabo cualquier procedimiento.
En cuanto a lo que es la situación de la médula ósea, ha sido uno de los avances más significativos en el terreno de la medicina. Hemos tenido trasplantes de médula ósea a partir de células madre que han sido exitosos y que han erradicado un sinfín de problemáticas en el terreno de la salud. Ahora bien, tenemos una situación muy importante. Han sido también muy útiles en lo que es las situaciones cardíacas, para lo que son padecimientos cardíacos. Uno de los fines para el empleo de este tipo de células no solamente es reemplazar un órgano o asemejar un tejido. Otra circunstancia muy importante es también en el terreno médico de los fármacos. El poder emplear un fármaco, el poder desarrollarlo y tener la capacidad para ver qué efectos secundarios se pueden presentar a largo plazo es muy importante. Hasta la fecha no tenemos un precedente de un nuevo medicamento. ¿Cuál es el impacto en la salud? Pues las células madre nos permitirían precisamente buscar esa circunstancia, nos van a permitir hablar de cómo va a impactar a largo plazo y cuál sería su influencia dentro de un organismo. Ahí tenemos un ejemplo, tenemos el músculo cardíaco, que también hablemos de esta situación. Es una de las prioridades dentro de lo que es precisamente el empleo de las células madre. Ahora, ¿de dónde podemos obtener estas células que tienen tantos prodigios o que nos emplean un horizonte más allá en el terreno de la salud? Pues bien, tenemos tres formas habituales de obtenerlas. Por ahí tenemos un embrión, se puede realizar precisamente la obtención mediante el embrión. Ya lo hablábamos, en este aspecto nos presentaría la posibilidad cuando es la blástula. Si la blástula está generada, a partir de ahí se pueden obtener las células madre. Y estas células madre se pueden diferenciar para poder llevar a cabo cualquier función vital del organismo. También tenemos la obtención del cordón umbilical. Y esta ha sido una de las características que hoy en día nos llevan a veces a conservar lo que es el ombligo del bebé para que más adelante puedan ser empleadas las células. Respecto a los tejidos de la sangre, estos habitualmente son las células madre adultas, que ya hablábamos que tienen ciertas limitantes debido a que después de ciertas ocasiones de replicarse pierden la capacidad. Ahora, en cuanto a la utilización y empleo de las células madre, por ahí se puede hablar de lo que es una línea de células madre. ¿Qué es una línea de células madre? Pues bien, si nosotros tenemos una célula madre, a partir de ella podemos regenerar nuevas células. Estas células hija se pueden también replicar en laboratorio a través de lo que es un Petri. Ahí las vamos colocando. ¿Y qué va a suceder? Pues vamos a tener un cultivo de células madre habitualmente en laboratorio, en donde vamos a poder emplearlas y especializarlas y diferenciarlas para poder utilizarlas de la forma más adecuada, dependiendo de la necesidad que tengamos en el terreno médico. Ahí mencionábamos, provienen de una célula original, esta se replica y comienzan a tener células hijas que nuevamente se comienzan a replicar y de esa forma logramos una línea de células madre. Estas células madre es muy importante su uso. ¿Por qué razón? Después de la etapa inicial de una célula, esta célula entiende cuál va a ser su diferenciación. Por tanto, lleva a cabo una función particular. El terreno médico lo que pretende es aprovechar las células embrionarias que se pueden diferenciar de acuerdo a las necesidades que requiera el paciente o bien que se requiera en el aspecto del terreno de la salud. Ahora bien, estas células van a tener un prodigio, vamos a poder hablar de lo que son permanentes, pueden reemplazar o pueden hacer una función vital a partir de su generación. Y esto es muy importante, puesto que hoy en día tenemos padecimientos crónico-degenerativos que desafortunadamente no podemos erradicar. Sin embargo, el uso de las células madre nos da un campo muy importante y también la opción de poder evitar padecimientos tales como el cáncer, padecimientos tales como el de Parkinson, y es muy importante porque hasta el momento no tenemos precedentes de ese tipo. Este tipo de células es algo muy importante, el que se pueden almacenar. Ese almacenamiento de células madre nos permite tener material para que a la larga se puedan emplear para las funcionalidades que pretendan o bien para cualquier padecimiento que se pueda presentar y pueda ser corregible mediante ellas. Ahora,
¿Qué enfermedades podemos tratar? Donde hay un precedente preciso sobre el uso de estas células en el terreno médico. Ya hablábamos, los trasplantes de médula ósea que han sido bastante exitosos, nos han permitido rescatar bastantes vidas y es una de las funciones más habituales de las células madre. También tenemos ahí el asunto de lo que es la quimioterapia, cuando tenemos un enfermo con cáncer daña el organismo. Habitualmente destruye células que no solamente son de tipo cancerígeno. Aquí es donde pueden ingresar las células madre y auxiliarnos para que precisamente se eviten este tipo de problemas o bien se reparen este tipo de deterioros. Respecto a lo que es el sistema inmunológico, también es un precedente bastante importante sobre las células madre. ¿Por qué razón? Porque nos permite combatir ciertos tipos de cáncer. Eso es muy importante. Este padecimiento del siglo XXI, pues nos tiene ahí precisamente con el asunto de la investigación en el terreno de qué se puede hacer al respecto, y las células madre han surgido como una de las mejores ofertas. Respecto a lo que son las enfermedades relacionadas con la sangre, también han sido muy buen avance mediante lo que es el empleo de las células madre, combatir leucemia, que es uno de los cánceres que desafortunadamente pues más vidas cobra. Respecto a lo que son las células adultas y las células umbilicales, pues se pueden almacenar para que a largo plazo puedan ser empleadas. Hola bichito, ¿cómo estás? Hola Eli, bien, ¿y tú? También muy bien. ¿Qué te pareció el tema de las células madre? ¿Qué opinas al respecto? ¿Quieres saber cómo me quedé? ¿Cómo te quedaste? Así. Sí, me imagino. Igual yo quedé de asombrada con tanta información y tan importantes datos. Qué excelente historia, y tú eres un precedente bastante importante de este asunto. ¿Lo sabías, bichito? ¿Yo? Sí, así es. ¿Yo por qué? Tú eres uno de los datos vivientes sobre la regeneración. ¿Lo sabías? No. Has tenido compañeritos a los cuales, mediante experimentación, los han fusionado con otro organismo. Wow. ¿Sabías que en una ocasión hicieron estudios en los cuales te dividieron, o dividieron a uno de tus hermanitos, no a ti, Dios nos salve, No. dividieron a dos precisamente a la mitad? ¿Y qué ocurrió? Los fusionaron, uno era negro y uno era albino. ¿Y qué crees que ocurrió? ¿Qué pasó? Pues se regeneraron, lograron obtener un solo individuo a partir de dos. ¿Qué te parece este dato? ¡Wow! O sea que soy mágico. Sí, así es. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? No, dime. Que eres una especie endémica de nuestro México. Eres precisamente parte de lo que es las emblemáticas especies del país. Es un orgullo para mí y de verdad, Eli, gracias por compartirme este dato. Hay muchos datos interesantes sobre ti. En México tenemos aproximadamente 14,000 especies variantes sobre lo que son los ajolotes. ¿Lo sabías? No, hasta apenas me estoy enterando. Mi familia está muy grande entonces. Sí, así es, tienes muchos parientes. Además, ¿sabías que en el Instituto Politécnico Nacional hicieron un experimento en el cual cortaron una de las patitas y adivinen cuánto tiempo se regeneró? No, no lo sé. Tardó 3 meses en regenerarse. ¡Guau! Entonces, tú eres parte de ese maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología médica. ¿Sabías que antes nuestros antepasados me llamaron de una forma? ¿Cómo te llamaron, Chito? Me pusieron el retador de la muerte. Ah, qué fascinante, ¿no es así? ¿Y cuál fue la razón? Pues porque precisamente, como tú lo mencionas, mis tejidos y mis órganos son capaces de restaurarse de manera muy rápida. Bastante fascinante, ¿no crees? Así es. Hay muchas similitudes y muchas circunstancias, pero también te tengo una mala noticia, bichito. ¿Cuál? Que desafortunadamente, debido a esta situación de que se te ha proclamado como el ente más autogenerativo, ¿qué está pasando? Hay quienes están invadiendo esa circunstancia y pues están teniendo ahí pues no sé cómo llamarlo, bichito, pero también te están asesinando. Por ahí te tienen en lo que son precisamente el medio para poder realizar el asunto de dichosas medicinas que te restablecen, que te autogeneran, pero no es verdad. ¿Cómo ves, bichito? No, pues hay que ser muy conscientes al respecto de esto. Y tenemos que tener mucho cuidado con todas las especies de nuestro planeta. Así es, la biodiversidad es lo más maravilloso que tenemos en el planeta. Nuestra ecósfera es precisamente una visión de todo lo maravilloso que nos ofrece la naturaleza.
¿sí? Cuidemos estas especies. Él es muestra viviente de lo que es una especie endémica y maravillosa en el mundo y pues es emblema de nuestro país. Eso es bastante, bastante orgulloso y Bichito, te debes de sentir súper contento por esta situación. Gracias, Eli, y de verdad gracias por este dato. Y a ustedes, no se les olvide, a cuidar todo nuestro planeta. ¿O no es así, Eli? Así es. Seamos parte de esta maravillosa naturaleza de forma armónica. Tratemos con mucho, mucho cuidado nuestras especies, valorémoslas y sobre todo, pues ahí cuidemos todos los organismos porque somos parte de un mismo entorno. Vivimos con una interrelación bastante, bastante interesante y si alguna de estas especies se pierde, pues obviamente la humanidad también tiene riesgo. Y a seguir aprendiendo, ¿o no? Así es, a seguir aprendiendo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.